sol se levanta. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Nuestra Iglesia Católica está proyectándose de una manera muy hermosa en estos tiempos, donde nuestros jóvenes, nuestros cristianos, están también atrayendo a los hijos de Dios a la Iglesia para fomentarse en un momento de dificultades que está pasando nuestro planeta. Así, en esta emisora Voz de la Misericordia, también queremos plantearnos muchas cosas y abrimos un nuevo programa a las 10 de la mañana, los martes a las 10 de la mañana, el programa llamado Esperanza sin Fronteras. Lo hemos titulado de ese modo porque muchos de nuestros venezolanos en especial llevan una esperanza muy grande en su corazón, en su vida, buscando el bien de su familia, de la comunidad. Y han partido de nuestra Venezuela en momentos de dificultades, tanto económicas como de salud. Han partido buscando su bienestar. Y hay que apoyarlo también, porque quien parte de su tierra muy amada, significa que hay una cosa muy seria, por la cual es impulsado a buscar su bienestar. Así pues, eso se llama esperanza. Tienen una esperanza de encontrar algo que necesitan. Esa es la esperanza humana. Así pues, la esperanza cristiana se diferencia de ello, aunque también llevan nuestros hermanos migrantes, llevan la esperanza cristiana. En este espacio que nos conceden, hablaremos de la esperanza cristiana. Y no solamente de ella, porque simplemente el programa se llama Esperanza sin Fronteras, pero es para allí poco a poco hablar de todos los valores, de todas las virtudes, todas las cualidades y también lo que es antivalor, que tanto atropella la humanidad entera, especialmente Venezuela. Y de aquí, desde nuestra Iglesia Católica, de su emisora Voz de la Misericordia, queremos dar respuesta a todo eso, a eso y a muchas cosas más que poco a poco se van desarrollando. Así pues, estén atentos a este programa para que se formen y se informen y también aprendan o refuercen los contenidos cristianos que hemos recibido desde hace mucho tiempo en nuestra formación cristiana. La palabra esperanza viene del latín esperare y viene a referirnos a una virtud espiritual sobrenatural por el cual aguardamos con confianza y porque Dios nos ha prometido algo, la futura bienaventuranza y los medios para conseguirla. Se diferencia del simple deseo. ¿Por qué? Porque el deseo mira un objeto fácil de conseguir. En cambio, la esperanza, para obtener su objetivo, supone cierta dificultad. El esperar induce entonces a una gracia que se le está concediendo a uno. Pues esta dificultad se supera con la acción de nuestro espíritu. Acuérdate, es con la acción de nuestro espíritu que se supera esta dificultad. Pero ¿cuál dificultad es ella? Es ella, la espera. Porque cuando uno espera algo y uno está confiado que se le va a conceder, uno ya tiene una expectativa. Pero es aquí donde uno realmente se presenta como aquella persona que puede hacerlo y puede obtener aquella cosa que se le ha prometido. El objeto de esa esperanza es recibir aquello que se le ha prometido.
Y al recibirlo, ya esa espera se termina. En cambio, la esperanza cristiana tiene un objetivo. ¿Por qué? Porque si el Señor nos prometió las bienaventuranzas, el objetivo viene siendo entonces que el Señor nos va a conceder su bondad y la fidelidad de Dios. Fíjate, Él es el que nos va a conceder la bondad y ser nosotros fieles a Dios porque Él es fiel al hombre. Así entonces encontramos algo muy importante, estar abierto al Señor para recibir esa gran bendición. Yo soy el presbítero Valentín Rodríguez, también soy de aquí de la tierra marense y vengo con esta actitud, con el entusiasmo de poder colaborar en la formación cristiana, con el refuerzo cristiano de todos nuestros hermanos que algunos han fortalecido su fe, otros no. Y por eso venimos, como dice el Señor, no he venido, dice, a buscar a los justos, sino a los pecadores. El médico no está para sanar a los sanos, pues ya no necesitan del médico, pero el médico viene para sanar a los enfermos. Así pues, todos aquellos que están enfermos o débiles en la fe, el Señor nos va concediendo por medio de este programa y otros en el futuro que se presentan, el bienestar. Vemos entonces, tomando de nuevo el tema, San Pablo nos dice que la fe es el fundamento de la esperanza. La fe es el fundamento de la esperanza. Qué importante es esto, porque con estas palabras Pablo nos enseña, hay que tener como base de la vida cristiana la fe. Y esta fe la recibimos cuando fuimos bautizados, en el momento en que el sacerdote o el diácono vierte el agua sobre la persona y le dice, yo te bautizo, y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor le concede a la persona el primer don, la fe, un regalo muy hermoso espiritual. Así pues, la fe viene siendo, según Pablo, fundamento de la esperanza. Es el fundamento. ¿Ve? Sobre la fe se colocan entonces los demás dones. Está aquí la esperanza. La esperanza entonces viene siendo algo muy necesario para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos dice el mismo Pablo, mira, la fe es el fundamento de la esperanza, lo cual podemos decir que podemos tener fe sin esperanza, pero no puede tenerse esperanza sin fe. ¿Cómo es esto? Tener fe sin esperanza. Ocurre que yo puedo tener la gracia de la fe y vivo según la fe de Cristo Jesús, que me ha enseñado la iglesia, y de eso vive la iglesia. Toda la iglesia ha vivido, fíjate, desde el mismo momento que Jesús funda su iglesia, lo funda en la fe de los apóstoles, de la iglesia que están haciendo. Esa es la misma fe que nosotros debemos tener también, que se debe fortalecer. Por lo tanto, tener fe sin esperanza. Yo puedo tener fe, pero sin esperar nada. Estoy confiado en Dios. Así pues, habríamos hablado o estábamos hablando sobre la esperanza sin fe. Y le decía que puedo tener yo fe, pero sin esperanza en el sentido que no estoy colocado mirando a que el Señor nos conceda aquella promesa que nos hizo a nosotros, todos los hijos de Dios. Y la promesa es llegar a la eterna vida ante su presencia. Y por eso nos pide a nosotros, a cada uno, la gracia o el esfuerzo para lograrlo. Así puedes tener una fe sin esperanza. Pero esta fe sin esperanza es un poco delicada o peligrosa. ¿Por qué? Porque realmente la persona tiene la fe porque se le concedió en el bautismo, pero no hace que esa fe vaya engrandeciendo
se vaya alimentando, se vaya fortaleciendo la vida. Por eso grandes santos no le preocupan estas cosas. ¿Por qué? Porque si el cristiano, la cristiana, tiene esa fe, pero no tiene esperanza, es un cristiano, como dice Santa Teresa de Calcuta, una fe muerta, porque no hace nada. Acuérdate que nosotros los cristianos católicos, o todos los cristianos, tenemos en realidad, una gran responsabilidad, que nuestros actos para agradarle a Dios deben estar llenos de fe. Es decir, por medio de la fe que el Señor nos concedió para vivir, esa fe nos debe hacer mover y realizar obras buenas. Fíjate el peligro de tener fe sin esperanza. Pero si la persona tiene fe y tiene esperanza, como dice, tengo esperanza, ¿ves? Tengo esperanza, es decir, tener fe con esperanza, significa otra cosa, que ha dejado que su fe se vaya desarrollando, vaya creciendo. ¿Y por qué? Porque tiene la mirada puesta en la salvación que el Señor nos está prometiendo. Y la promesa es para todo el mundo. Así pues, todos los cristianos tenemos una gran tarea, de que nuestra esperanza esté viva por la gracia de la fe. Encontramos entonces que la esperanza cristiana tiene la tarea de inspirarnos a una firme confianza en la bondad de Dios, en los méritos de Cristo y en el auxilio de la gracia. En la bondad de Dios, porque esta fe que se nos concedió es para eso, para inducirnos al amor de Dios, al amor que el Señor nos concede. Y es que todos los días de la vida, en todas las horas y momentos de nuestra existencia, Dios siempre nos presenta cómo desarrollar nuestra bondad. Y se desarrolla simplemente con esa confianza en nuestro buen obrar. Aquellos que están responsables de la familia, comienza ese amor en la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Y ahí se va desarrollando el amor familiar en nombre de Dios. Aquellos que están laborando fuera del hogar también deben procurar tener esa bondad de Dios en la buena relación, en el buen trato, ¿sí? En la buena comunicación con nosotros, los compañeros de trabajo. También aquellos que están laborando en otros quehaceres, en todos los quehaceres de la vida, el hombre cristiano, la mujer cristiana, deben manifestar esa fe llena de esperanza, de que sí vamos a llegar a ser personas de Cristo Jesús. Así pues, el Señor entonces nos dice, la esperanza cristiana tiene la tarea de inspirarnos una firme confianza en la bondad de Dios, cosa que nosotros no podemos dejar pasar. Por eso, esperanza, induce a una apertura hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la esperanza de que su promesa será cumplida por nuestro bien. Por lo tanto, ese futuro nuestro es el futuro ante Dios. Sí, futuro con deseos de bienes, que creemos que habrá de traer todo esto. Pero cuando hablo de bienes, no me refiero a los bienes pasajeros, a los materiales. ¿Por qué? Porque existe una teoría que lo que se llama teoría del porvenir, que según algunas religiones, si la persona no crece en riqueza, en dinero, no crece en estas cosas, por lo tanto Dios no lo está bendiciendo. Solamente bendice a aquellas personas que han progresado económicamente en su trabajo, en sus negocios, en todas esas cosas que le traen riqueza material. Cosa que es equivocado, porque más bien el Señor nos presenta en muchas partes que le dice, no puedes vivir con dos cosas, ¿ve? Dios o el dinero. Escoge a una, Dios o el dinero. También otra parte también le dice al joven rico
porque el joven quería ser un seguidor como Pedro, como Pablo, como Mateo, así un seguidor de Jesús constantemente. Y el Señor le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego vete conmigo. Dice la Escritura que el joven se fue muy triste porque era muy rico. Prefirió su riqueza humana, riqueza material, que tener la riqueza más grande del mundo, estar al lado y vivir de Jesús. Pablo nos dice en una de sus citas, en su carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 18 al 23, nos dice así: no solo el hombre, sino la creación entera, viene anhelando, aguardando la liberación. Y sigue: tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Fíjate qué hermosas son estas palabras y llenas de esperanza ante el Señor. Porque Pablo, viendo todo lo que sucedía a su alrededor, y por la gracia de Dios, lo intuye a la liberación cristiana y nos dice, tengo por cierto, es decir, está seguro, tengo por cierto, está dando una seguridad, que los padecimientos del tiempo, él sufrió palizas, pedradas, casi se ahoga 2 veces en el mar, encadenado, encarcelado. Y dice, tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y esta es la palabra, a mí personalmente, y Dios quiera a todos ustedes, debe darnos así esa confianza, esa fortaleza, que sí, así como lo dijo uno de los primeros cristianos, también lo podemos decir nosotros y podemos vivirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los padecimientos en este mundo nos lleva a esperar esa gloria de la manifestación de nuestro Señor hacia nosotros. Porque no puede ser que después de tanto esfuerzo, al final no tengamos nada. No. Después de tanto esfuerzo cristiano, al final de la vida, tenemos la gloria, la corona merecida. Puede ser que en el transcurso de la vida hayan altos y bajos, como siempre hay, pero también en el transcurso de la vida puede ser que también hagamos cosas graves, que a Dios no le agrada. Pero el Señor también nos da tiempo a todos nosotros de discernir, de reflexionar y corregir, no solamente personalmente, sino también puede ser por medio de amistades y de escuchar muchas palabras que van ayudando a corregir la persona. Pablo entonces nos habla de una esperanza, es decir, un hombre de esperanza y de fe, porque nos dice, no solamente el hombre, sino la creación entera. La creación entera había caído en grave pecado, pero no por sí solo, sino también porque el hombre comenzó con el pecado. Aquel que iba a cuidar de la naturaleza, de toda la creación, pecó. Por lo tanto, todos los que estaban en su mano también estaban manchados del pecado. Ahí viene el pecado original. Pero gracias, el Señor, nuestro Dios Padre, envía a su Hijo para nuestra salvación. Tenemos entonces la gran bendición de obtener esa esperanza. Pero acuérdate, basado en la fe. ¿Cómo tener esa esperanza? Basado en la fe. Deja que tu fe se vaya fortaleciendo, y para que la fe se fortalezca, 2 cosas muy importantes que yo no veo que es tanta dificultad. La dificultad la colocamos nosotros, que son la oración continua por la mañana, mediodía, por la noche, pero que te llene el alma. Pues la oración debe llenarte el alma. ¿Ve? No solamente le des un tantico al Señor, tienes que darle muchos tanticos. ¿Para qué? Para que en repetición la oración continua vaya mellando, vaya quitando las capas que hemos colocado en el tiempo
y así puede tocar nuestra oración, la fe, puede tocar la sensibilidad del corazón. Esa es una, la oración. La segunda, que también va unida a ello, así como está unido la fe, la esperanza y la caridad, así también debe estar unido esto, la acción. Orar y acción. La acción, el buen obrar. ¿Por qué? Porque uno de los frutos grandes que tiene la fe, que se va a fortalecer con la oración, es la acción, el bien obrar. Y están las obras de misericordia. ¿Sí? Darle de comer al hambriento, de vestir al desnudo, darle de agua a aquel sediento, ¿ve? Orar por los vivos y los muertos, enterrar a los difuntos. Y tantas horas, 14 horas de misericordia, el Señor nos concede a través de la formación cristiana y que nuestros cristianos han descubierto en la Sagrada Escritura. ¿Ve? Y esto lo han enseñado a la Iglesia desde el principio de la vida, desde que el Señor le concedió esa gran bendición, estar entre la humanidad. Y fíjate, cuando habló de Iglesia, Jesús la funda sobre la piedra, y la piedra en este caso era Pedro, pero dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, la iglesia de Cristo. Aquí también observamos que ese tantico de oración, que debe ser permanente, nos ayuda a fortalecer la fe, pero también nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque la persona llena de fe, dime qué bien no va a hacer. Dime qué bien no hace con su familia, con su pareja. Qué bien no hace con los demás. La persona llena de fe siempre busca el beneficio de los demás. Así vemos entonces, cuando estamos hablando del principio sobre los migrantes, que ellos salen de nuestro país. No solamente de Venezuela ha pasado eso. Allá las noticias que salen a nivel internacional, donde llegan a Francia, donde llegan a esos países cercanos a Francia, muchos migrantes, y muchos no han conseguido, muchos han conseguido la muerte en el mar. Todos ellos están buscando un porvenir. Muchos perseguidos de la guerra y buscan su salvación y la de sus hijos. Otros perseguidos por el hambre, otros perseguidos por las pandemias. Tantas cosas que pueden ser para que uno pueda migrar de su país. Porque siempre uno ama su tierra como algo natural, pero siempre uno tiene que decidir por la tierra o por el porvenir. Vemos aquí la necesidad, como vieron nuestros hermanos que están yéndose, todavía están saliendo de nuestra Venezuela, la necesidad, muchos dicen, voy por un empleo, voy por un bienestar económico, voy porque aquí no me siento bien, y otros se sienten perseguidos. Todos ellos tienen una realidad, que están luchando para salir de ella. Muchos lo han logrado, otros no lo han logrado. Aquellos que lo han logrado se sienten muy bien, económicamente en especial, y envían su ayuda a la familia que han dejado acá. Pero muy tristemente, hay los mayores que han salido, han dejado a los hijos, y esto es una cosa muy grave. Ahí está, tiene una esperanza material de obtener el bien, que no está mal buscarla, pero es material porque al tener lo que buscan ya salen de la espera. Pero la espera que yo estoy hablando es la esperanza cristiana. Fe con confianza de que el Señor lo que ha prometido, Él cumplirá eso en mí. También nuestros hermanos enfermos, especialmente los que están en pandemia, no solamente con el COVID, sino también en otra parte de nuestro planeta está el ébola, otra enfermedad
que es muy gravísima, muy contagiante, y otras enfermedades. Pero el ébola y el COVID, aquí más el COVID, aquí en nuestra Venezuela. De verdad que cuando vemos a nuestros hermanos que están allí, ni siquiera podemos visitarlos, podemos hablar con ellos, no podemos comunicarlos porque es tan contagiosa esta enfermedad y peligrosa que da temor. Pero sin embargo, como cristianos que somos, oramos. Ha habido obispos, sacerdotes, religiosas, muchos de nuestros laicos que han caído en esta enfermedad. Unos lo han logrado, otros no lo han logrado. Pero tenemos que orar por ellos, es decir, por nuestra fe y la gracia que el Señor nos da de la esperanza. Tenemos la virtud, esa esperanza, tenemos esa gracia y confiado que el Señor escucha nuestras oraciones. Fíjate que este programa está hecho en gracias al Señor y porque el Señor nos ayuda y a la vez escucha nuestras oraciones. Queridos hermanos y hermanas, yo los invito para que de su hogar también ustedes puedan orar por nuestros hermanos. Sé que están orando por ellos. No solamente hay que preocuparse por los que están enfermos, especialmente del COVID o otra enfermedad. No hay que preocuparse solamente de ellos. Hay que orar. Porque la preocupación no es mala, es muy buena en el sentido, porque uno se preocupa por el bien del hermano cristiano o de la hermana. Pero la preocupación debe estar acompañada de la fe, es decir, con la oración. Porque ¿qué hacemos nosotros con rompernos la tranquilidad mental y no colocamos la trascendencia de la fe? Hay que orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide, ¿no?, en muchos momentos esa gran bendición. Encontré en este libro, se llama Ascética Meditada. Fíjate que es la edición número 27. Es decir, que es un libro muy vendido, que ha sido muy vendido. Y me encontré algo también allí que nos ayuda sobre este tema. Nos dice así, una frase de San Agustín, que vivió en los años 340 y 50 después de Cristo. San Agustín nos dice así: nos hiciste, oh Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Qué hermosas son estas palabras, porque dime tú cuántas veces he escuchado esta frase y verdaderamente Agustín, allá en aquellos años, los primeros cristianos, tenía una gran fe, una fortaleza de fe tremenda, y Dios le concedió el don de escribir muchas cosas de profundidad cristiana. Tomando entonces la palabra de San Agustín, dice: nos hiciste, oh Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Fíjate, reconoce a Agustín primero que el Señor le ha creado, nos ha creado, ¿ve? Y segundo, nos dice: no descansaremos hasta que nuestro corazón esté en ti. San Agustín supo lo que era eso, y eso es lo que quiere también este programa, que sepamos nosotros lo que es la esperanza, esperar que nuestro corazón esté en Él. Pero acuérdate, como hay una anécdota de alguien que no quería arrepentirse de los caminos malos que llevaba. Y el Señor le dijo: mira, tú no eres eterno, pero yo sí. Así pues yo puedo esperarte toda la eternidad, pero tú puedes esperarme a mí. Fíjate cómo habla el Señor, no ofendiendo a nadie, sino diciendo en realidad: no somos eternos, pero el Eterno, el Hijo del Eterno Padre, nos habla de este modo. Necesario entonces, esto fue una oración de San Agustín, qué hermosa oración. Oh Señor,
Y dice, nos hiciste, oh Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Así pues, estando en este camino, mientras seamos viandantes sobre esta tierra, siempre tendremos una nostalgia de Dios. Siempre aspiraremos a encontrarnos continuamente con Dios. Y cuando oramos por alguien y vemos que nuestra oración hace efecto para su salvación, sea que la persona salga de la enfermedad, sea que la persona siga en la enfermedad, sea que la persona parte de este mundo a la presencia del Padre, pero vemos que la persona, en nombre de Dios, por la gracia que el Señor nos concedió de la fuerza de oración, va sanando, uno siente una alegría cristiana. ¿Por qué? Porque la alegría viene de la esperanza que hemos colocado en el Señor. Encontramos entonces, tomando de nuevo la palabra, la de Romanos 8:31. Romanos 8:31. La carta de Pablo a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate esta frase tan pequeña pero tan hermosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, sabiendo la gracia que el Señor le ha concedido, la fuerza que ha recibido por la oración, Pablo expresa de este modo: ¿quién contra nosotros? Mira, pueden estalarearnos, pueden golpearnos, pueden maltratarnos, tanto física como verbal, pueden calumniarnos, pueden hacer muchas cosas contra nosotros. Pero si Dios está conmigo, si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Ve? Porque fíjate, es tan grande el amor de Dios que dice Pablo, el que no ha perdonado a su propio Hijo, sino que ha entregado por todos nosotros, ha entregado a su Hijo, ¿cómo no va a conceder junto con Él todo favor? Claro, qué palabra tan grande tuvo el mismo Pablo en nombre de Cristo. Así pues, la esperanza es algo que todo el mundo busca, todos los cristianos en el mundo. Y precisamente la pregunta, ¿es necesario que el cristiano o todos los que están oyendo, es necesario tener esperanza? ¿Es necesario fortalecer la esperanza? ¿Ve? Claro que es necesario. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todos los que estamos llamados a una vocación en Cristo Jesús, todos, mamá, papá, hijos, todos profesionales, todos trabajadores, todos los estudiantes, toda la juventud, estamos llamados a la esperanza de Dios, esperanza de Cristo. Y entonces, para modo de fortalecer nuestra vida, hay la necesidad de esperanza. Porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad a la fe, entonces podemos llamarlo una fe que no tiene vida. Acuérdate, esperanza y la caridad. ¿Ve? Esta palabra me une mucho a mí, a que también, como responsable de este programa, me lleve también a buscar eso, que una fe inquebrantable, como a todos nosotros. Pero acuérdate, debe estar llena de oración y de fe para que se fortalezca. ¿Ve? Así pues, el mismo Señor nos da ese porvenir. Dice, porque la fe, si no se le añade la esperanza, ¿ve? Y la caridad, ¿qué pasaría con esa fe? Esa fe, como le dije, se disminuye y quedamos imperfectos ante el Señor. ¿Ve? Ante el Señor. Obtenemos entonces que la fe nos va a mostrar un camino a la persona, a la humanidad, una meta, un camino que hay que recorrer, porque
para modo de obtener una cosa, hay que caminar. Y aquí hay que recorrer ante Dios. ¿Ve? La esperanza entonces orienta la voluntad humana a Dios, que voluntad se coloca ante el Señor. Y aquí me acuerdo una cosa muy hermosa, que la Virgen María en su cántico, en el cántico también lo encontramos en Lucas, en San Lucas, dice así, fíjate, la Virgen María, ella cuando habla de por qué el Señor la tomó a ella, ella no dice, el Señor me ha tomado por mi belleza, por mi juventud, por mis cualidades, por mi raza. No, ella lo que dice, el Señor ha mirado la humildad de la esclava. Fíjate, esto es lo que enamora a Dios, la humildad. Así pues, nuestra fe, llena de esperanza, debe hacernos a nosotros personas muy humildes, muy sencillas. Es decir, y por eso se inclina nuestro corazón al bienestar. Ahí tomó de nuevo la palabra que de una oración de San Agustín de Hipona. La repito, una oración muy hermosa. Nos hiciste, oh Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Así vemos qué grande es el Señor que hace todo esto por el bien de nosotros. Medios para adquirir la esperanza, para conservarla, para aumentarla. El primer medio, el primero, la petición de gracias espirituales y materiales a Dios. ¿Cómo se lo podemos pedir? Con la oración. ¿Ve? Con la oración que se adquiere a través de la contemplación amorosa de Jesús, manso y humilde de corazón. Si Jesús es manso y humilde de corazón, Él quiere que también nuestro corazón sea así, manso y humilde de corazón. Hace mucho tiempo, estábamos en oración en nuestras habitaciones y le pedíamos al Señor que cómo podíamos obtener o podemos agarrar la Sagrada Escritura y cuál es la esencia de lo que Él quería, para modo adquirir toda esa información que Él mismo quería enseñar a todos. Y el Señor a su tiempo respondió, sean mansos y humildes de corazón. Cuando escuchamos esa voz salimos corriendo, buscando a nuestro superior, y cuando le dijimos estas palabras, Él se sonrió y nos preguntó, ¿quién le dijo eso? Porque eso está en la Escritura. Respondimos, el Señor nos habló. Así pues el Señor nos dice, seamos mansos y humildes de corazón, y yo les daré bendiciones y bendiciones. Le daré bendiciones y bendiciones. ¿Para qué? Para que logren ser cristianos como yo quisiera, como quiero que sean. Esa es una de las virtudes, una de las necesidades. Es necesario perseverar en la vocación cristiana, ser justificado para obtener así la salvación. Fíjate cómo nos abrevia el mismo Señor con esta gran bendición. ¿Ve? Es necesario perseverar en la vocación cristiana. Vemos entonces la necesidad de todo ello, pero hay cosas que también pueden perjudicar la esperanza. Hay cosas que nosotros colocamos y perjudican nuestra esperanza, es decir, nuestra fe. ¿Sí? Porque el Señor está esperando de nosotros que nuestra fe sea incondicional y así la esperanza se transmitirá. Pero fíjate, ¿qué nos quita todo eso? Dice aquí, una de las cosas que puede perturbar la esperanza es el pecado contra la esperanza. No confiar de lo que el Señor nos ha prometido. Porque ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No creer
en lo que el Señor nos ha dado en su palabra, que se va a cumplir, no creen en ello. No estoy creyendo en la misma esencia divina. Por lo tanto, aparecen cuando yo no creo, cuando no creo tener que el Señor me va a conceder la gran bendición de salir de mi dificultad o que me fortalece para llegar a la salvación, surge una cosa: la desesperación y la presunción. La desesperación consiste en la desconfianza voluntaria para obtener las bendiciones de Dios. ¿Ve? Fíjate, consiste en la desconfianza, desconfiar de lo que el Señor me ha prometido. ¿Y qué pasa? Surge la desesperación. ¿Por qué? Porque yo voluntariamente rechazo las bendiciones que el Señor me puede conceder. La presunción es una confianza desordenada que pretende conseguir las bendiciones, las bienaventuranzas, sin los medios ordenados por Dios. ¿Y cuáles son esos medios? La fe, la oración y el bien obrar. Son los medios. Entonces queremos obtener una esperanza cristiana sin orar, sin fundamentar la fe y sin hacer bien. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Quien dice que sí puede, bueno, no sé en qué mundo está. Así entonces nos pide que nos apeguemos a los bienes de Dios, que nos lleva al cielo, no a los bienes terrenos, porque ya al tener los bienes terrenos, nos cansamos de ellos y nos apegamos a nuestro propio Dios y nos da desaliento, un desaliento que nos perjudica, nos lleva al pesimismo, luego nos lleva a la tristeza, y esto por causa de confiar en Dios. Así, necesariamente, vemos cómo podemos entonces fortalecer nuestra esperanza. Primero, jamás y nunca dejar de orar al Señor. Segundo, no fomentar algo que me pueda perturbar en la vida cristiana y me pueda disuadir a no buscar de Dios. Tercero, con confianza que el Señor me va a conceder a mí todas esas bendiciones, que me las va a conceder poco a poco, como se lo ha concedido a tantos hombres y mujeres, a jóvenes y a niños. Fíjate que hace poco llevaron a los altares a un niño, a un jovencito de 15 años. ¿Ve? Fíjate, simplemente porque era un hombre, un joven, lleno de mucho amor a la Eucaristía, y era de familia adinerada, pero lo que tenía lo compartía con los pobres, salía a compartir, no se quedaba con la riqueza. Sus padres supieron de ello y lo que hacía su hijo y no le perturbaron porque era una buena obra. Así pues, para obtener la esperanza, primero con la fe, pedirle al Señor esa gran bendición. Ser una persona de esperanza, de poder obtener sus grandes promesas. Y para fortalecerla, con confianza, orar al Señor, hacer bien. Acuérdate que mi fe tiene que llevarme a hacer bien. Y luchar para que mi esperanza no se pierda. Porque cuando uno comienza a hacer bien, siempre hay personas que vienen como a perturbar o para burlarse, o porque si no eres de mi equipo, o no eres de mi grupo, o si no eres de mi iglesia, eso viene del mal, y entonces te hace pensar otra cosa. No escuches estas cosas, siempre estés firme en lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su Santa Iglesia. Espero que esta temática sobre la esperanza le haya agradado, le haya ayudado, porque hay muchas cosas, hay muchos textos, hay muchas revelaciones de Dios que nos hablan sobre esto, y simplemente es una muestra. Acuérdate que le dije al principio del programa,
que este programa tiene también la obligación de hablar sobre los valores humanos, morales, éticos, profesionales, estéticos, cristianos, son las virtudes. Todas esas cosas vamos a tocar en nuestra programación. Dios quiera, según la voluntad divina. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Dios le bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con nuestra Madre Santísima a nuestro lado, que nos acompañe ahora y siempre. Amén.